¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Primera Ronda. Dijimos que iba a ser el último, pero no, se vienen cositas. Sin embargo, de esta temporada ya la estamos cerrando de una manera... no sé cómo decirlo, formal no, sino que más bien diplomática, de una forma diplomática, considerando que, bueno, tenemos tremenda invitada que es del mundo del fútbol femenino, la vimos en una cancha, y bueno, Javiera Kurt, Coco Stadler, la saludo rápidamente, ustedes ya son conocidas, así que a presentar a la invitada. Hola. A la ilustre invitada, un programa ilustre, eso quise decir, Sí, eso, ilustre. Ilustre. Me parece bien, ¿no? Bueno, por supuesto que es un placer tener de invitada a la persona que tenemos hoy con nosotros, es la ministra del Deporte, Alexandra Benao, ex seleccionada nacional, comisionada de la FIFA. Ahí vamos a estar entrando también para que la gente del mundo del fútbol femenino conozca su pasado por nuestra hermosa disciplina. Así que, Ale, un placer tenerte por fin con nosotras. Muchas gracias por aceptar. ¡Aplausos! No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy honrada de poder estar en Primera Ronda. La verdad es que hacía mucho rato que quería estar con ustedes acá. Así que nada, esperemos conversar, hablar harto de fútbol femenino, de fútbol en general y de otros deportes, por supuesto, también, ojalá. Vamos a hablar también de otros deportes y no desde la casa estadio. Estamos en un lugar secreto, porque claro, era un asunto privado el que teníamos hoy día, pero también recordarles que pueden vernos siempre a través de nuestros canales oficiales, nos pueden escuchar a través de Spotify, primeraronda.tv, si quieren rememorar los capítulos anteriores, y por supuesto ahí háganle clic a suscribirse, no les cuesta nada. Ya, entremos en materia, Ale. Bueno, se jugó en primer lugar ya la última fecha, la casi última fecha de la primera rueda. Este fin de semana la selección chilena femenina está concentrada en Juan Pinto Durán, o sea, no, todavía no está concentrada, concentran el viernes. Mira, ahora Cuando nos están mirando. para enfrentar a Venezuela, primero en Curicó, después va a ser en Rancagua, mismo horario, 18:30 horas, y en ese marco estamos moviéndonos. También vamos a hablar de la sub-17, de lo que sucedió este fin de semana. Coco Stadler, están por ahí los resultados. Ale, partimos repasando los resultados. Así es, bueno, el fin de semana, el día sábado, se jugó Everton versus la Universidad Católica, donde nuevamente ganaron las Cruzadas, y el domingo donde se concentraron todos los partidazo partidos. Sí, partidazo. Volvió Deportes La Serena. Volvió y, bueno, cayó frente a Audax Italiano por 4-3. ¿Lo dio vuelta, Audax? Sí, lo dio vuelta. Tuvo interés. Muy buenos partidos, muy bueno. Con harta energía volvieron las jugadoras de La Serena. O'Higgins 5-3 frente a Deportes Iquique. Deportes Antofagasta, que cayó por 2-0 frente a Fernández Vial. Palestino 2-0 frente a Huachipato. La Universidad de Concepción perdió 0-1 frente a Santiago Morning. Y Colo-Colo 3-0 frente a Deportes Puerto Montt. La Universidad de Chile tuvo libre esta fecha. Queda un partido igual todavía. Sí, Sábado a las 3 de la tarde juega sí. el Fernández Vial contra la UDEC, que era partido pendiente por el temporal. Sí, se había suspendido por el temporal. Bueno, entremos en materiales. En primer lugar, ¿qué te ha parecido este campeonato femenino desde lo competitivo? Partamos hablando de lo lindo que ha sido verlas de nuevo en la cancha, una primera rueda, un campeonato de todo el año. Sí, creo que lo importante es que, bueno, volvió el fútbol femenino, volvió el deporte el fin de semana. La verdad es que no he podido seguir mucho, solamente tuve la oportunidad de ir a un partido hace unas semanas atrás. Estuvimos viendo Palestino con Santiago Morning, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que la actividad se está retomando después de los 2 años de pandemia dura que tuvimos. Todavía seguimos en crisis sanitaria, pero todo este encierro que se vivió, todo el paro que hubo de la actividad, y me parece que es una buena señal, sobre todo a puertas de Copa América. Creo que hay muchas jugadoras que necesitaban retomar la competencia, necesitaban estar en la cancha, necesitaban entrenar. Así que me parece que vamos avanzando bien y que ojalá que este campeonato que tiene este formato, ahora que va a parar, que tiene un formato largo, sea un buen formato. Habría que analizarlo después al final de la competencia, si es que efectivamente es una buena forma. A mí me parece bien, creo que es lo correcto. Que siempre es bueno competir contra todos los equipos, poder viajar, poder conocer las diferentes canchas del país. Así que nada, me parece que ha funcionado bastante bien el campeonato y que he visto, por lo menos en esta fecha, fue bastante más competitivas que otras. No sé si justo se emparejaron los equipos que están así como más al mismo nivel de competencia, porque sí hemos tenido en otras ocasiones hartas goleadas, que todavía sigue siendo un tema difícil de digerir en el fútbol femenino. De repente tenemos 10, 12 goles de diferencia.
Y bueno, y ahí se sigue observando la brecha que todavía hay en nuestra competencia local, pero bien por la jugadora, bien por la competencia y nada. Ojalá tenga más tiempo para poder ir más a la cancha y ver más partidos y poder analizarlo como más finamente con ustedes. Bueno, del Tino fue el partido entonces que pudo ver, el único que ha visto en este tiempo, ¿no? Un partido, bueno, un equipo donde además te vio nacer en el fútbol. ¿Cuánto tiempo estuviste en Palestino, Ale, cuando empezaste? Sí, yo jugué en verdad casi toda mi carrera en Palestino. Estuve 10 años en Palestino, Desde el 94. desde el 94, 94 hasta que me lesioné el 2003. Tres, claro. Hice toda mi carrera ahí, en verdad. Estuve un primer año solamente en un club de Colina que se llama Sportivo Milano, que estuvo solo ese año y después desapareció. Y hice toda mi carrera en Palestino y la verdad es que es como mi casa, como pasé por diferentes entrenadores, etcétera, etcétera. Y con la dirigencia antigua de Palestino, Olga Aravena, con Mónica, con mucha gente que hizo crecer ese Palestino en la década de los 90. Bueno, igual te topaste con Quintiliani, ¿no? Sí, claro, fue mi entrenador ¿Quién muchos no? ¿Quién años. no? ¿Quién no se ha topado ahí en el Claro, fútbol Claudio femenino? fue mi entrenador muchos años en Palestino, sí. ¿Cómo era por ese entonces llegar a una rama de fútbol femenino? Porque lo hemos hablado con nuestras invitadas y claro, hoy día mucho más normalizado, pero por ahí en el 94, de decir, hola, hay alguien jugando, hay más mujeres, ¿cómo fue? Sí, bueno, es una historia que siempre yo cuento, porque claro, ahora está súper normalizado y hay clubes oficiales y hay comunicaciones, páginas web, formas de enterarse de dónde está el fútbol femenino. Y en esa época no mucha, yo la verdad es que estaba en la playa con mi hermano y con unos compañeros de colegio y se acercó una persona y me dijo, oye, estamos armando un club en Colina de fútbol de mujeres y yo decía como, no, eso no existe. En mi época yo decía, yo siempre acostumbraba a jugar solo con hombres en el colegio. Y bueno, nada, dije, voy a ir a mirar de qué se trata. Y ahí descubrí el fútbol femenino, en verdad, y fue en Colina y tenía que hacer todos estos viajes. Me tomaba la micro desde mi colegio a las 6 de la tarde, llegaba a la estación Mapoche en esa época yo digo, pues usted no... No, pero todavía se llega ahí a Estación Mapocho pero para tomar el ahí micro a estaban Colina. esas micros azules que uno tomaba hacia Colina. Bueno, en esa época Colina era campo, no es Sí, lo que es po. hoy día. Claro, y llegábamos a entrenar allá y bueno, así descubrí el fútbol femenino. No fue algo que yo tuve acceso directo. Yo empecé a jugar en el colegio acá en Chile, entonces así se desarrolló, en verdad, la primera vez que fui a jugar. Oye, antes de irnos del tema de cuando fuiste jugadora de esos años y el post lesión, yo que soy como una nostálgica de los viejos tiempos del FUTFEM, no puedo no preguntarte también como la red de fútbol femenino que fue súper importante, base para muchas jugadoras profesionales que están incluso hasta el día de hoy en competencia. Y para que la gente conozca también un poco como lo que fue la red, después Santiago Oriente, porque después volvió a jugar. Sí, bueno, eso sucedió después de la lesión. La verdad es que para mí fue súper duro lesionarme. Tuve la lesión, me corté el ligamento cruzado anterior y el medial. Y en esa época las ayudas no eran muchas y la verdad es que yo estaba estudiando educación física y estaba terminando mi carrera y tenía que entrar a trabajar. Y la verdad es que me asusté un poco, entonces dije, bueno, aquí tengo que empezar a decidir si quiero seguir jugando, quiero dedicarme a ser profesora y que tenía que además ocupar, digamos, mi cuerpo también, ¿no? No solo mi mente en mi trabajo. Así que ahí partió todo lo que tenía que ver más con el desarrollo del fútbol femenino, ¿no? Unos años anteriores ya nos habíamos contactado algunas personas, algunas jugadoras del medio, que bueno, que pensábamos que la actividad no estaba lo suficientemente desarrollada, que había que generar un montón de capacitaciones, de otras cosas que no tenían que ver solo con el ir a jugar a la cancha los fines de semana. Y apareció la red y la creamos con unas compañeras de universidad y con Alejandra Avilé en esa época que jugaba en Cobresal. Y siempre pensando como en hacer un club, que fue el primer club de fútbol femenino con personalidad jurídica en Chile, pero para desarrollar el fútbol femenino. Y ahí nos metimos mucho en lo que era el fútbol escolar, el fútbol universitario. Y la verdad es que fue una tremenda experiencia. Desarrollamos también la parte como de categorías, sobre todo menores, de fútbol femenino, que en esa época no habían mucho o habían casi ninguna. ¿Y cómo fue esa captación de jugadoras? Se fue corriendo la voz, Claro. imagino, al Sí, ser el único lugar. Era como,
oye, ahí están probando jugadoras. Claro. Sí, fue muy así, fue muy al principio como muy de boca en boca y bueno, y hacíamos cosas locas también. Me acuerdo que en esa época teníamos una revista que se llamaba La Rabona, que hacíamos a mano, era como una fotocopia. Era una fotocopia, por ahí debe haber alguna edición todavía perdida en alguno de los A cajones. mano, Una así como pero la Sí. escribían como. La escribíamos así como a mano y la portada era Dibujo. claro, una de las compañeras dibujaba. Ah, qué bueno. Sí. Y ahí dábamos información y también poníamos como, bueno, las escuelas de la red de fútbol femenino. Y se fue corriendo la voz harto y después con los campeonatos escolares que hicimos, ahí captamos muchísimas jugadoras, muchas, muchas. Yo recuerdo que hicimos campeonatos donde habían 500 niñas jugando armábamos estas 2 canchas de fútbol, las dividíamos, era futbolito obviamente, y ahí tuvimos mucha captación de jugadoras en esa época, muchas. Y muchas de las que después, hoy día son seleccionadas ¿Quién nacionales. pasó por ahí? pasaron. Eso, no. ¿Quién Nombres, pasó? nombres, Porque sí. a la gente le gusta, sobre todo a habrá los hombres, pasado le por gusta la red? adjudicarse así como, no, yo lo vine a hacer en no sé dónde, Claro. ¿a quién viste nacer? Yo creo que la Jame puede ayudar, yo creo que... Bueno, la Carlita Ureta yo sé que pasó por ahí, pero que hoy en Carla día ya Ureta, es kinesióloga claro. De del Santiago Chaco, Morning. pero fue arquera de Sí. la selección de Santiago Morning, de varias partes en Chile. A ver, ¿quién más? La Marina estuvo en Santiago Oriente. Sí. La Marina Cano, jugadora palestino, Sí. también fue dirigida por la Ale en Santiago Oriente. Eso sí, Claro, no después, en la después en red. Santiago Oriente pasaron más, que hoy día todavía algunas son seleccionadas, la SU, Suelen Galás. Bueno, la Tiana estuvo incluso también Sí. en Santiago Oriente en algún Sí. momento. La Ñata, Claro. Natalia Campos. Varias. Ahí Dijo todos creamos- los nombres antes y se le olvidaron. Se bloqueó. No, pero hubo semillero tanto de la red como después también de... Fíjate, pensando sí. que estén actualmente, porque hay muchas que pasaron por la selección. Hay muchas que fueron y que ya no seleccionadas, están. sobre todo la sub-17. Tuvimos una base de seleccionadas sub-17 importantes también, que venían de la red y de Claro, Santiago la Oriente. Cote Valle estuvo ahí, la Sofi Maquiavelo en algún momento también fue seleccionada. Sí. Muchas de las juveniles al menos. La AN, Y en esa harto época la Conce. se hacía un trabajo con bueno, ahora NFP, digamos, como porque ahí ANFA era anterior. ANFA, claro, cuando se hacían estos campeonatos, ¿cierto? De también captar jugadoras por categoría y hacerlo un poco medio flash, ¿cierto? Pero también sucedía eso, había comunicación más institucional con ustedes. La verdad es que no mucho, Siempre fue mucho más de parte de nuestro club, que era la red de fútbol femenino, que estábamos dedicadas a fomentar el fútbol, a promocionarlo, a hacerlo crecer, y teníamos toda esta área que tenía que ver con el deporte, la formación en cancha de las categorías menores y también todo el otro desarrollo que tuvo que ver con seminarios, capacitaciones. Ahí nos conectamos directamente con la FIFA. Hicimos hartas cosas interesantes con ellas en esos años y que, bueno, después perduró en el tiempo en muy buenas relaciones. Bueno, fuiste parte de la Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA. ¿Cómo fue eso llegar como al ente rector del fútbol nacional, internacional, mundial, intergaláctico? Del mundo mundial. Del mundo mundial. Y trabajar precisamente en un área que era tu especialidad. ¿Cómo fue la primera llegada, la primera acción? La verdad es que fue Años. bien sorpresivo. Año 2010, cuando terminamos de jugar con la última O vez sea, que yo jugué con la selección. Claro, antes de ser, Tú sabes después que de ser ahí, seleccionada. contexto, el 2009 y el 2010, ahí para la gente que no sabe la casa, Lale volvió a ser jugadora. Po. Dejó pues de sí. ser entrenadora y volvió a ser jugadora y a ser seleccionada nacional, el 2009 y el 2010 Claro, en el Sudamericano. proceso con Marta Marta Tejedor. Tejedor. Y cuando terminamos esa presentación, que salimos ahí tercera en la Copa América de Ecuador, el 2010, ya yo dije, bueno, aquí obviamente colgar los botines, yo ya estaba en una edad... ¿Hubo que partido de cuando despedida? No hubo partido de despedida, no hubo partido La de despedida. deben. Sí, ¿verdad? Podría ser, en verdad, lo podríamos pensar. Y nada, yo estaba ya, bueno, dedicada a mi casa, habían nacido mis hijos también, ya tenían 8 o 9 meses, y estaba full criando, estaba muy dedicada a eso. Y en enero del 2011 me llegó una carta a mi casa de la FIFA diciéndome que tenían el honor de haberme nombrado comisionada de la FIFA para... Ni postulada, ¿sí, No, no? ni postulada. Y en carta, Como- algo que en viajó carta, muy entonces formal. desde Zurich hasta Chile. Sí, fue muy sorpresivo y muy bonito. Me han pasado muchas cosas así, sorpresivas en mi vida. Wow. Y fue muy bonito porque, bueno, también, no sé, 15 años, 20 años dedicada al fútbol y que te llegue como
como un reconocimiento. Yo lo sentí muy como un reconocimiento, no solo mío, sino como todos los equipos que estuvimos detrás siempre del desarrollo del fútbol femenino en la época de los 90 sobre todo y inicio de los 2000. Y fue una experiencia bien interesante, bien fructífera. ¿Qué implicó todo eso de post-carta? Mira, la carta decía que tenía que viajar en 15 días más a la reunión de la Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA, a Zurich. A Zurich. Y bueno, nada. Esto no me lo esperaba. Así fue. Y bueno, viajé y ahí me hicieron como el nombramiento, el nuevo nombramiento. Éramos 2 o 3, me acuerdo, que entrábamos nuevas de las diferentes confederaciones a esta comisión. Y bueno, nada, tomas de decisiones respecto a diferentes cosas y después mucho estar como comisionada en los diferentes mundiales. Me tocó a mí estar como match commissioner en Canadá. Me tocó después estar en Papúa Nueva Guinea, que fue un sub-20, y me tocó después Francia también. Ahí ya no era parte de la comisión, porque ya la orgánica de la FIFA había cambiado, pero también me llamaron para estar ahí en Francia. ¿Cuál es el rol de una comisionada? Mira, nosotros discutíamos temáticas de desarrollo, sobre todo, y también de competencia. Igual es difícil porque en Europa están mucho más adelantados que nosotros. Entonces, las confederaciones, claro, la UEFA ponía sobre la mesa temáticas de verdad de alto rendimiento. O sea, cómo estamos pensando la fecha FIFA. Acuérdense que esto estamos hablando hace 10 años atrás. Entonces, cómo estamos pensando la fecha FIFA A1 en tal... y nosotros estábamos recién así como... Ojalá podamos competir más de 4 años, como en el fondo no cada 4 años con la selección. Entonces... Pero recuerdo diferentes cosas. En algún momento hablamos de los cupos, de los nuevos cupos que iban a haber producto del aumento de los cupos en el Mundial. Y ahí, claro, Europa fuertemente, bueno, 3 para nosotros y yo así como permiso. Era como una intermediaria igual existimos, ¿no? De la Conmebol, en Sudamérica. ¿No? Sí, no directamente. La verdad es que como fue una invitación directa de la FIFA, yo nunca me relacioné como con la Conmebol. Yo sí le comenté en ese momento, cuando me llegó la invitación, al presidente que regía en ese momento en la Federación de Fútbol de Chile, que me había llegado esta invitación y que me interesaba que ellos estuvieran al tanto y que ojalá pudiéramos tener un trabajo mancomunado. No tuve mucha respuesta de eso, así que bueno, me dediqué a hacerlo por mi lado, con la experiencia que uno tiene y también con la visión y la convicción de que uno iba a hacer lo mejor posible, no solo para Chile, sino que en general para Sudamérica, obviamente. Estas 3 personas que tú dices que entran, las nuevas personas, ¿son también sudamericanas? No, la verdad es que en la comisión siempre fui la única sudamericana, sí. O sea, dando la cara además por este fútbol. Peleando con la por europea. Hablando de la fecha FIFA y ahí pensando en el amateurismo mismo, tal vez ni estamos en el ranking FIFA. Y todos hablando de su partido amistoso. Y a quién va a invitar la federación. No, pero ahí al pie del cañón defendimos sí, así, por pero... supuesto. Sí, obvio. Sí. Qué buena experiencia, imagino, para... A ver, de todo tu camino de fútbol femenino y qué bueno poder conversarlo así largo y tendido como para entender también los orígenes de tu carrera, por lesión nomás, porque podría haber sido... Porque también, sigue jugando la sí, ministra. sigue jugando. ¿O no? ¿Sigue jugando? Lo intento, tengo poco tiempo, pero lo intento. La verdad es que este año en la liga fue debut y despedida el primer partido, con mucho entusiasmo. ¿Cuándo fue ese partido? ¿Pre o post nombramiento? Fue post, pero como a la semana, yo creo, a los 10 días. Fue muy los encima. primeros partidos de la Y liga. fue como, ¡qué entusiasmo, vamos! Y nunca más pude volver a ir a un partido, No. pero no importa, pagué mi cuota Muy como bien, corresponde. Y nada, apoyando al equipo ahí, a las Roqueras, que es mi equipo de toda la vida. Sí, por supuesto, ahí. Cambia, bueno, imagino que ha cambiado mucho la vida de ministra, que estaba preguntándome si después nos van a decir, ay, que tutean a la ministra y eso, porque... Yo soy de la rockera, aunque se enoje hay gente que dice que yo miento, que digo que juego con toda la gente que viene de invitar. La Javi, Pero a yo todo el soy mundo rockera. le dice, sí, no, si Soy eso lo rockera, sabemos, era canalla, todo, sí. Bueno, Y ha jugado con casi todas las jugadoras. Sí, no, sí, un baluarte, un baluarte. Bueno, pero
como desde el rol de ministra de Estado, estuviste en la FIFA, ¿cierto? Pero decir, ok, todas las responsabilidades deportivas de este país recaen en mí, más todavía pensando en los próximos Panamericanos, o sea, el evento deportivo para mí más grande que ha tenido Chile este último tiempo, pegan el palo con el Mundial de 62, para mí esto es incluso más grande considerando la magnitud de deportes, de deportistas que también van a estar aquí presentes. Personalmente, ¿cómo ha sido ese dormir, encontrarte con la almohada y decir, ok, como no podía acostarte así como llegar como la gente normal, así me voy a tomar una chela, me voy a acostarme, quiero olvidarte todo? Como no... Eh, Y como Mira, la deportista verdad es que también. yo recibí el mandato del presidente Boric para asumir la cartera de deporte, con mucho orgullo y con mucha humildad también. Yo creo que uno, al revés, diría yo, Grace, yo creo que uno no tiene que perder la perspectiva de que uno tiene que seguir siendo una persona centrada, una persona con los pies en la tierra, y yo me lo tomo así. Eh, y sé también la responsabilidad que tengo, no solo en mi persona, en todos los equipos de trabajo que están detrás, en todos los funcionarios y las funcionarias del MINDEP y del INED, también a lo largo de todo Chile, porque uno al final habita estos cargos un cierto tiempo, y uno tiene que generar las políticas públicas en torno, en este caso, al deporte, y no solo al deporte, a la salud, a la educación, porque además son temas que van muy cruzados de la mano. Y yo diría eso, que me lo tomo con mucho orgullo, pero con mucha humildad también, y con mucha responsabilidad, con mucho trabajo. Y tiene que ver también con temas de sacrificios personales, pero yo diría que vale completamente la pena. Yo estoy muy contenta en el trabajo en el que estoy hoy día. Creo que uno tiene pocas oportunidades en la vida de incidir positivamente en la vida de las personas, y me hago mucho cargo de eso. Yo creo que eso se hace, insisto, como con humildad, con tranquilidad, con pasión también, pero sobre todo manteniendo los pies en la tierra y estando con la gente. Yo creo que hay que escuchar, que hay que dialogar, Ujú. que hay que saber también lo que las personas quieren, porque muchas veces uno está en ciertos cargos de toma de decisión, y pareciera que uno puede decidir, bueno, esto lo vamos a hacer de tal manera y no le consulta a nadie. No es mi estilo, para nada. Yo soy súper dialogante, súper colaborativa en las ideas, pero sobre todo yo creo que lo que esperan mucho de nosotros es que escuchemos y que materialicemos las necesidades que tiene nuestra ciudadanía hoy día. Y en materia de deporte hay muchísimas. Y creo, y tú lo mencionaste muy bien, que nuestro gran mega evento que viene el próximo año, que son los Juegos de Santiago 2023, nos abren una puerta de oportunidades, de desafíos, de poder realmente llegar a lo que yo aspiro que ojalá tengamos a corto plazo. Yo sé que es difícil, pero que de verdad tengamos una cultura deportiva. Yo creo que nosotros, siempre lo digo, yo creo que hay mucho potencial en Chile. Yo creo que en algún lugar nos gusta, nos llama la atención el deporte, la actividad física, pero no tenemos una cultura deportiva. Una cultura deportiva no solo tiene que ver con las oportunidades, los accesos, la infraestructura, sino que también están los medios de comunicación, cuánto nosotros visibilizamos los otros deportes. Y en ese sentido me parece que, insisto, creo que los Juegos del próximo año son una tremenda ventana. No solo van a estar nuestros deportistas, que son extraordinarios, sino que nosotros vamos a recibir acá una cantidad de deportistas, hombres, mujeres, que así, pero de un nivel topísimo que ni siquiera nos imaginamos. Y qué mejor que nuestros niños, nuestras niñas puedan ir a los estadios, a los gimnasios, y ver a esas personas y ver a esos ídolos y decir, bueno, yo me encantaría ser esgrimista, ser nadador, no sé, hacer nado sincronizado, jugar fútbol, lo que sea. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Como más allá de los costos personales que en algún momento pueda tener el trabajar muchísimo, yo lo hago con mucha alegría, con mucha convicción también de que queremos transformar las cosas, y queremos transformar positivamente para todas las personas. Bueno, ahí como que me imagino a lo que te refieres cuando dices que esta cultura deportiva que antes, bueno, que hasta quizás de aquí hacia atrás se reflejaba en lo que eran los eventos deportivos, porque Chile ha sido siempre muy consumista de eventos deportivos. Llena estadio y todo eso, pero claro, no hay una cultura deportiva que se ha dejado de lado por mucho tiempo, donde en algún momento, hasta en los colegios, se empezó a cortar quizá
la práctica de actividad física, y entonces se viene como el desafío es ese, en esta nueva etapa del deporte en nuestro país, de mejorar esas infraestructuras para los niños, en verdad, para las niñas, los niños, que es lo importante, y que el desarrollo del deporte sea cada vez más asequible para todos los niños, no solamente quizás los que tengan, porque en el fondo hay muchos deportes que pueden practicar solo algunas personas en este país. Es así, que tienen los recursos, que a lo mejor porque los implementos son caros, porque necesitan un entrenamiento específico, pero no todos pueden optar a ese deporte. ¿Qué es lo que quiere hacer ahí? No sé si hay ahí a lo mejor algún trabajo, abrir. Yo conozco muchos niños que les gustaría ser tenistas, pero no, claro, los papás no tienen el recurso, no hay escuelas de tenis quizá en esas comunas o en esas poblaciones, si nos vamos hasta al lugar más cerrado de nuestro Chile. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer ahí en ese aspecto? Abrir con este Santiago 2023, que los niños puedan sumarse, que puedan ir a ver a sus deportistas quizás favoritos, o que hayan seguido en algún momento, que los puedan ver en internet, que lo hayan visto en YouTube, porque ahora es muy asequible TikTok, todo eso. Se quiere abrir a los niños en el fondo, que es la generación que se viene en nuestro país. Sí, yo creo que hay dos cosas. Una es lo que trabajamos directamente del ministerio, y ahí tenemos un área que tiene mucho que ver con el movimiento en las escuelas, y eso es parte del programa de gobierno. Nosotros estamos trabajando fuertemente en dos programas. Uno en la infraestructura deportiva de las escuelas, eso lo dijo también el presidente en la cuenta pública. Tenemos proyectado mejorar la infraestructura deportiva de muchos liceos, muchos colegios durante nuestra administración. Y por otro lado también un programa directo que se va a trabajar con las municipalidades, con los barrios, con las comunidades in situ a lo largo de todo Chile, y que nos va a permitir justamente levantar esas necesidades que tú dices, Coco, porque al final a mí me encanta el fútbol y ustedes saben que yo vengo de ahí, pero no necesariamente siempre es el fútbol lo que quieren las comunidades. A veces tú vas a una escuela rural y ahí lo que la gente quiere a lo mejor es una cancha de rayuela, no lo sé, estoy inventando, ¿no? O hay otros chicos que les encantaría nadar y no tienen acceso a una piscina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a los territorios, a las comunidades, y recoger la necesidad. No todo es fútbol, no todo es un solo deporte, y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Y respecto solo a Santiago 2023, estamos diseñando, no puedo decir tantas cosas porque es parte del diseño hoy día que todavía está trabajando la corporación, pero estamos diseñando que nuestros niños y niñas tengan el mayor acceso posible a todas las instalaciones durante los juegos, pero también después. Nosotros queremos generar modelos de gestión en las nuevas infraestructuras que van a ser de un topísimo nivel, que van a ser de alto rendimiento, pero que no sean solo para el alto rendimiento, que cualquiera de nosotros pueda ir, acceder, disfrutar de esa infraestructura, y en eso estábamos trabajando fuertemente ahí. Bueno, en la primera ronda del próximo año, un poquito antes de los Juegos, la invitamos para que nos pueda decir esas cosas. Todo lo que no puede decir ahora, todo lo que no puede decir ahora, que lo diga cuando ya se pueda. No, yo tenía una consulta, igual, obviamente llevas poco tiempo en el cargo todavía, además Chile es flaco y largo, que es tan distinto, porque en el sur se juega quizás mucho más deportes de interior por la lluvia, es distinto en cada región, en cada terreno, pero mi pregunta tenía que ver un poco con cómo has visto, no sé si tanto en el barrio o en el alto rendimiento, a las mujeres en los distintos deportes. Porque claro, nosotras como expertas del mundo del fútbol femenino sabemos que hay una brecha muy, muy grande, sobre todo por todo lo que implica el fútbol masculino a lo largo de la historia. Pero ¿qué tanta brecha hay de género en los otros deportes? ¿O qué hay podido ver estos primeros meses? Igual recordemos que es poquito tiempo todavía el que llevan en el gobierno. Sí, independientemente del poquito tiempo, o sea, esto es algo recurrente y nosotros lo venimos viendo incluso antes de yo asumir como ministra. Hay una brecha, claramente siempre la ha habido, no solo en el fútbol en general, como la actividad primaria deportiva de este país, sino que en todas las otras instancias, y no solo en los deportes convencionales, sino que también me ha pasado que lo he visto en los deportes paralímpicos, que también hay una brecha. O sea, si ya hay una brecha entre los convencionales y los paralímpicos, además hay una brecha de género.
Y eso es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar y que también tenemos que valorizar. Yo creo que las políticas públicas no solo son de buenas intenciones, sino que además uno tiene que asignar recursos, tiene que hacer planificaciones estratégicas con perspectiva de género, y eso es lo que estamos en el Ministerio ahora. Ustedes saben que nuestro gobierno es un gobierno feminista, se ha declarado así, y que estamos en la transversalización de género en todos los ministerios, y se está trabajando fuertemente ahora, justo que estamos a puertas del presupuesto 2023, de efectivamente inyectar recursos específicos a todo lo que tiene que ver con el deporte femenino, porque no alcanzamos, porque siempre estamos 10 años, 20 años atrás, y por mucho que queramos avanzar lo más rápido posible, si no hacemos políticas con perspectiva de género, la verdad es que no vamos a llegar nunca a cortar esa brecha lo suficiente. Y desde ahí, ¿cómo se trabaja con las federaciones? Con las diferentes federaciones que, bueno, en realidad en todos los periodos presidenciales son un tema. ¿Cómo se regula muy bien a una federación? ¿Cómo se entra, por ejemplo, la semana pasada tuve la posibilidad, bueno, en el programa, allá en F-Show, de entrevistar a la selección femenina de waterpolo, sub-19, que no tenían los recursos. Ellas clasificaron al Panamericano específico de waterpolo, pero estaban en el mismo estatus de siempre. Bueno, cuando ellas clasificaron, les dijeron desde la federación, sí, obvio, van con todo, nosotros las apoyamos. 3 días después, no hay plata, bueno, qué lástima. Los hombres también clasificaron y dijeron, Ahí bueno, había plata, justo. no había, no, ellos no se movieron, pero las niñas tenían muchas ganas de ir. E incluso todas hicieron como un plan casi que de vida, donde algunas dejaron de ir a la universidad para trabajar, pero seguimos en el estatus de las completadas, de los bingos. Claro. ¿Cómo se regula para que las federaciones en realidad cumplan con su objetivo de hacer que sus deportistas sean cada vez más competitivos y llevarlos a esas citas que también son oficiales? Hay muchas que no son oficiales, pero en este caso sí lo era. Y ellas estaban ahí con una familia, en su gran mayoría son familias de clase media. Digamos que, bueno, entre aportes y gestiones, que uno sabe que los papás, las mamás, cuando se trata de cumplir el sueño de su hija, de su hijo, más todavía viendo todos los esfuerzos que hacen, bueno, se mueven y lo consiguen. ¿Cómo se ha hecho en el periodo de ustedes con el tema yo federativo? creo que siempre son temas difíciles. Yo diría que lamentablemente los recursos no son infinitos, eso es lo primero. Nosotros estamos relevando, y en ese sentido yo estoy muy agradecida también del presidente, porque creo que estamos relevando por primera vez el deporte a un estatus distinto. Tengo la sensación, y lo digo con mucha propiedad, porque a mí me tocó trabajar antes en el ministerio, en el IND, hace muchos años atrás, en otras labores, y siempre ha sido el patio trasero, ¿no? El Ministerio del Deporte, el último en la fila, el último en llegar, el último con recursos, y creo que eso está cambiando. Hay una perspectiva distinta. Sabemos que el deporte, la actividad física, la recreación, las prácticas corporales son partes inherentes del desarrollo humano, y que lo estamos mirando de esa manera. Ahora, claramente hay tantas necesidades como posibilidades de financiamiento de las cosas. Y en estos casos particulares de las federaciones, yo quisiera ser como bien precisa. Yo creo que hay un diálogo abierto con las federaciones en general, siempre. Me he juntado con muchas federaciones estos primeros 3 meses, pero las federaciones son organizaciones deportivas privadas, ¿ya? Y que debiesen ser, a raíz de las diferentes leyes que han habido últimamente, todas federaciones deportivas nacionales, y eso implica que sus estatutos se rigen de cierta forma, de una manera mucho más profesional, con ciertos cargos de gerencia, administrativos, que les permiten a las federaciones no solo administrar los recursos que nosotros le entregamos desde el IND como Estado, sino que además salir a buscar también recursos. Y en eso yo quiero ser, por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy virtuoso. Me tocó el otro día ir a despedir a las diablas, a las hoquistas que se van Se van al mundial. Sí, se van al mundial. Entonces, ahí yo pude apreciar, por ejemplo, una federación que trabaja muy bien. Sí. Trabaja muy bien desde el punto de vista gerencial, trabaja muy bien como desde su planificación estratégica, deportiva, comercial, y arma este círculo virtuoso entre lo que nosotros entregamos desde el Estado, más los privados, más un desarrollo deportivo desde las bases, más una perspectiva de género. O sea, recordemos que ambas selecciones entrenan a la par, de la misma manera, reciben los mismos recursos y obtienen los mismos resultados. Tenemos a las 2 selecciones adultas, mujeres y hombres, clasificadas a los diferentes mundiales. Entonces,
Sí, yo creo que tenemos que supervisar más, pero también capacitar más. Y en ese diálogo constante con las federaciones, creo que hay un trabajo directo del ministerio que nosotros estamos levantando para poder efectivamente trabajar con estos dirigentes, decirles y convencerlos de que tienen que ajustar sus reglamentos a ser una federación deportiva nacional y que eso les va a traer solamente beneficios, ¿no? Porque a veces también pareciera que es como una carga, como que la federación va a crecer, y en la medida que una organización crece, nosotros sí les tenemos que entregar las herramientas para que puedan efectivamente desarrollar todos sus planes y programas. Y hablando de federaciones, Sí, Yo también. todos Todos por el para mismo allá lado. íbamos. Ya no estábamos. Abrí la puerta. no por si alguien no lo había agarrado, digo, Sí, tenía sí, que sí. asegurar porque o sea, No, no, muy bien, estábamos muy ahí, bien, está muy bien. bien. Al vuelo. Ya, pues. No, tú estabas ahí. Bueno, no, voy yo entonces. No, bueno, estamos hablando de la federación y todo, y justamente la semana pasada se presenta este proyecto de regulación de las sociedades anónimas. No sé si podéis quizás como contar un poco para no meter la pata yo con lo que vaya a decir respecto, porque además se presentó el proyecto y se presentaron indicaciones también, si no me equivoco, de parte... No aún. Ah, pero se van a presentar. Sí, se van a presentar. O sea, esperamos que se puedan presentar. Mira, esto también está en el programa de gobierno y yo creo que lo primero que quiero decir que me parece que esto es algo muy sentido a nivel de sociedad civil en general, de los hinchas, de las personas que están cerca del fútbol, ¿no? En algún momento cuando se hizo la ley de sociedad anónima, yo creo que fue muy productiva, ¿ya? En el sentido que logró regular un poco la actividad y sobre todo todo lo que tenía que ver con la regulación de contratos de los jugadores en esa época, porque sabemos que el fútbol entró en crisis y que hubo mucha quiebra y que eso Sí. siempre repercute en los trabajadores y en las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, yo quiero también ser honesta. Creo que en su momento fue una buena solución para lo que estaba sucediendo en el fútbol. Ahora han pasado más de 10 años y las leyes también empiezan a, no sé cómo decirlo, ¿no? Para Como, quedar atrás en respecto claro, al... empiezan a ser obsoletas respecto al desarrollo de la Claro. actividad misma. Y lo que yo puedo observar hoy día, y que no es que lo observe yo, sino que yo creo que es una sensación generalizada, es que el fútbol, si bien es una actividad privada, es de interés público, y por ende no nos podemos quedar nosotros ajenos como Estado, como gobierno, a lo que está sucediendo con una actividad de esas características. Y yo creo que hoy día el fútbol en general es una actividad que está básicamente desregulada, ¿ya? Que a lo largo del tiempo ha ido avanzando y no... lo que pasa con la federación es lo mismo, no se ha ajustado, no ha generado las competencias, digámoslo, como necesarias para avanzar junto con la actividad como se ha ido desarrollando. ¿Y eso qué implica? Que tenemos, por ejemplo, hoy día una federación con una Asociación Nacional de Fútbol Profesional que están bastante ligadas, ¿no? Desde el punto de vista estatutario, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la orgánica, como que no se entiende mucho. Y, por ejemplo, ahí tenemos un problema, porque uno cumple un rol de organizador de un torneo profesional y la otra, que es la federación, que su objetivo primordial es el desarrollo, no lo está cumpliendo, o por lo menos uno no aprecia que la esté cumpliendo a cabalidad como debiese estarla cumpliendo. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros nos comprometimos a trabajar, estuvimos 3 meses trabajando fuertemente en nuestras propuestas, y lo que detectamos es que hoy día está un proyecto de ley que está ya en el Senado, y que nos parecía que era un buen proyecto de ley. El proyecto de ley que encabeza el senador Walker es un buen proyecto de ley, pero evidentemente nosotros lo que no queremos es que en 2 años más tengamos que nuevamente decir, bueno, de nuevo ya estamos obsoletos. Entonces lo hemos conversado mucho con muchos actores, entre ellos el senador, y lo que nosotros esperamos es que se abra la puerta para que ese proyecto vaya a sala, lo voten, y una vez que vuelva a la comisión, lo voten en general y que vuelva a la comisión, nosotros entrar con las diferentes indicaciones ya como mucho más precisas y mucho más artículo por artículo, digamos, ¿no? Ministra, ¿y esto puede repercutir de manera negativa, por ejemplo, con el fútbol femenino? En este caso, estamos a puertas de una ley de profesionalización del fútbol femenino, donde de aquí a 3 años todas las jugadoras del fútbol femenino tienen que estar contratadas. No se ha hablado de cuánto van a ser los sueldos ni nada de eso, pero sí que tengan un contrato. En este caso, con todo lo que va a pasar respecto a la sociedad anónima, ¿puede llegar a que un club
haga desaparecer su rama femenina para no adherirse quizás a esta ley de profesionalización? Claro, por esto mismo de la sociedad anónima, ¿no? Es que yo creo que son dos cosas distintas. Uno es la ley de profesionalización y, bueno, efectivamente un club puede llegar y decir yo no tengo rama de fútbol femenino. Claro. Es posible que suceda, digamos. Ahora, sabemos que por disposiciones de Conmebol, ese club, No va a si poder no jugar. tiene su categoría de fútbol femenino, no va a poder competir a nivel sudamericano, por ejemplo. Claro, ¿no? pero ahí hay un tema respecto justo a eso, porque en algún momento la Conmebol dice, claro, los clubes que no tengan su rama femenina no pueden participar, pero se les da un espacio cuando comienza la pandemia y hay clubes que sí efectivamente participan, como fue Unión La Calera en algún momento, que ya no tenía su rama femenina, porque por el tema de la pandemia los clubes estaban pasando por un proceso de recursos, entonces no podían tener su rama femenina. Eso todavía no está claro. ¿Vuelve esa instancia que interpone la Conmebol? ¿Está ahora activa actualmente? Porque lo último, al menos que yo leí, fue que todavía estaba como, no, los clubes que tienen problemas en verdad económicos no es necesario, se les da como un aire en ese. Sinceramente no lo sé y creo que eso es parte de lo que hablábamos recién, de la desregulación Claro. que tiene la actividad. Por ejemplo, esa. ¿Cómo no vamos a tener a la vista o cómo no vamos a saber aquellos entes que debiésemos fiscalizar a una federación si esto está vigente o no está vigente? ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí es como invertir un poco, ¿no? En el sentido de decir lo que nosotros queremos, y esto yo lo he conversado con varios clubes, lo he conversado también con la ANJUF, con el CIFUP, nos hemos juntado con mucha gente a conversar esto, y que yo insisto, yo creo que yo no quiero que los clubes vean esto como una amenaza, yo creo que a toda la industria del fútbol le va a convenir que esto se regule. Ya, porque si no nos va a pasar que en 3, 4 años más, yo no sé ya qué va a pasar con el fútbol en Chile, ¿no? Y por supuesto que mientras más regulemos, más beneficios también va a tener no solo el fútbol femenino, el fútbol playa, el futsal, Sí. que hoy día están completamente invisibilizados, ¿no? Es que eso es importante, a ver, separar las cosas. Uno está la separación entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile. La Federación de Fútbol de Chile actúan, digamos, todas las representaciones a nivel nacional, nada que ver con los clubes, ¿cierto? Claro. Y esta profesionalización del fútbol femenino sigue siendo un tema de los clubes, de la ANFP, en este caso no de la federación. La federación debe velar, digamos, para que ojalá todos los recursos y el desarrollo llegue a todas nuestras selecciones masculinas, femeninas de fútbol, de futsal, ustedes lo decían, y que también es muy importante, y que esos recursos no se confundan, que no exista el espacio de que esos recursos se pierdan, desaparezcan, y uno diga, bueno, y esto era de la federación o esto era de la ANFP, y claro, que estatutariamente, digamos, tal vez existan muchos vacíos legales respecto a esos dineros. Ahora, lo que hablamos de la profesionalización del fútbol femenino, que es un temazo, también nuevamente vaya las felicitaciones a la ANJUF y toda la gente que trabajó desde 2019 en diferentes mesas de diálogo con la Cámara de Diputados también, bueno, diputadas que se comprometieron con esta causa. Y que claro, empezamos a ver cómo, qué puede llegar a pasar. Uno es lo que dice la Coco, que los clubes digan no, y no me interesa tener rama de fútbol femenino. Ok, puede pasar como se dio en su momento en Colombia. Ok, campeonato de fútbol femenino profesional, pero va a durar 5 Sí, meses, claro, 6 meses. 6 meses y van a estar contratadas 3, solamente bueno, por ese periodo de tiempo. ¿Cómo se va a regular eso? O si es que ya se puede regular, porque como ya fue aprobada con muchas cosas que tal vez, claro, corrían en desventaja, pero al final uno ve el vaso medio lleno y dice, ok, se va a profesionalizar la actividad. Desde ese punto de vista, ¿ha habido conversaciones con la NFP? Porque uno empieza a decir, bueno, ¿y cuál es la intención? Porque toda ley tiene un espíritu, y el espíritu es que las jugadoras sean dignificadas en su rol como trabajadoras de un club también. Sí, han habido conversaciones. Yo tuve una reunión con Pablo Milad y con parte de su equipo, donde tocamos diferentes temas. Esto fue hace bastante tiempo atrás, yo diría que unas 3 semanas, por lo menos un mes. Y entre ellos el tema del fútbol femenino. Yo planteé directamente de que estamos a puertas, en octubre ya empieza a entrar en vigencia la ley y por lo tanto los clubes ya debiesen empezar de a poquitito, ¿no?, a contratar a sus jugadoras o por lo menos a visualizar los equipos que no tienen, porque sé que hay equipos que han trabajado muy bien y tienen contratadas a varias jugadoras. Y me parece que justamente es parte de eso, ¿no? Como
parte de nuestro proyecto de ley o de las indicaciones que queremos hacerle al proyecto de ley actual del Senado es justamente que la NFP, o más que la NFP, sino que la liga, nosotros planteamos el desarrollo de una liga profesional, un poco un símil a lo que sucede hoy día en España, Claro. que está completamente separada de la federación y que por naturaleza entonces se produciría en Chile esta separación, ¿no? No es como que nosotros estamos forzando la separación, Claro, sino que también. estamos planteando la creación de una nueva organización deportiva, que es la liga profesional. Y en esa liga profesional nosotros lo que planteamos es que se convierta en una sociedad anónima cerrada o especial y que sea posible fiscalizarla. Si hoy día la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es una corporación sin fines de lucro que no es fiscalizada ni por el Ministerio del IND, ni por ¿cómo se llama? La Comisión de Mercado Financiero, que es lo que nosotros estamos proponiendo para que sea mucho más transparente, mucho más regulable sus actividades, y hoy día solamente es fiscalizada a través del Ministerio de Justicia. Entonces, me parece que todo, si nos vamos dando cuenta, como que va llevando, ¿no? Como a la regulación de la actividad. Y en ese sentido, yo creo que la ley es un avance, pero es un desde. Es un desde de la dignificación del fútbol femenino y de las jugadoras como trabajadoras. Yo esperaría, por supuesto, que en la medida de que esta ley avanza, que el fútbol femenino muestra todos los resultados que ha mostrado, sobre todo en nuestro país, ¿no? Con esta generación dorada que tenemos de jugadoras, que los sueldos no sean el sueldo mínimo, que efectivamente si tú vas a trabajar en un club y tú vas a representar ese club y tú vas a dignificar la identidad y el nombre de ese club, bueno, que seas contratada bajo las condiciones que te merece, que se merece una trabajadora digna, con un sueldo digno, y que dejemos de una vez por todas la precarización. Y yo creo que la ley es un desde, ¿ya? No es lo último, pero es en el fondo el espíritu que decías tú, Grace, ¿no? Como que ahí partimos y de ahí para adelante hay un trabajo mancomunado, diría yo, pero sobre todo de los clubes que son quienes tienen a las jugadoras contratadas o debiesen tenerlas contratadas. Y claro, también, bueno, se habla mucho de esto de que qué pasa si la liga empieza a durar 3 meses como en Colombia o 4. Yo creo que, bueno, ahí no sé, quizás la jugadora, la ANJUF, con la ayuda del CIFUP, ayuda del ministerio, quien sea, como en Sudamérica se habla de la liga femenina chilena porque tiene una duración como corresponde Claro, todo el hace año. hace hartos años. O sea, lo mismo la otra vez tuvimos a Cate Tapia de Colombia, viene de jugar 2 finales de Copa Libertadores y uno dice, ¿por qué se viene para acá? Porque acá la liga funciona, con más o menos problemas, por supuesto, pero la liga femenina acá funciona. Yo creo que no hay que sería muy raro que por la profesionalización todos los clubes decidieran cerrar su rama, o sea, de que podría pasar, claro, puede pasar, y por eso tenemos que estar ahí nosotras como la familia del fútbol femenino y el entorno ahí como atenti a lo que está pasando. Pero a mí me parece que el campeonato chileno, la liga femenina en Sudamérica es de las más valoradas por eso, por la duración de su campeonato y por la regularidad que va teniendo. Bueno, la B empezó recién de nuevo, fue la que se demoró más post pandemia, pero al final igual es un fútbol femenino regular. Yo creo, Ja, además que es muy importante porque la ley también establece herramientas de ayuda a los clubes y yo lo he dicho insistentemente. El ministerio está súper abierto a colaborar, a acompañar a los clubes en la instalación de esta ley. Y además la ley en sí también establece de que una vez entrada en vigencia, desde octubre de este año hacia adelante, hay 5 años para que los clubes o cualquier organización deportiva pueda acceder a fondos especiales dentro de las líneas que hay en el ministerio para hacer proyectos de fútbol femenino. Entonces, me parece que están las herramientas, creo que hay que empujar hacia la voluntad, hay que entender de que es un deporte profesional, al igual que con los hombres, y que en el fondo las mujeres tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos también de participar, igual que sus pares hoy día, en un torneo de carácter profesional, y para eso hay que empujar, digamos. Y a propósito de empujar, Ale, bueno, estamos llegando al fin de este capítulo especial de primera ronda. Ilustre, dijiste. Diplomático ilustre, de este capítulo ilustre de primera ronda con la ministra del Deporte, Alexandra Venado. Te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, estamos muy contentas también porque tenemos una selección femenina clasificada ya a un mundial, nuestra sub-17, que lo está haciendo muy bien. De hecho, esta semana derrotó a México en la tanda de penales después de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario. ¿Qué se le viene a la sub-17? Claro, no no lo dije como... Te conté. Faltó el No, gol. no, es que
Eso, bien, gracias. No, dijo lo que yo iba a decir, porque Chile empató 1-1 contra México. Sí, po. No, bueno, y en el otro partido ganó 7-0 Italia-India. Lo que significa, porque esta primera fecha Ellas dirigía están en Italia, el perdón. resto de los partidos. Sí. Dimos por entendido dónde estaban, pero no. No, Para estaban en contexto. Italia, jugaron este 22, para que ustedes cuando estén viendo esto cualquier día quizás ya jugaron el siguiente partido, jugaron el 22, se abrió el campeonato, Italia le ganó 7-0 a India, Chile empató con México y ganó en la tanda de penales. En el partido a los 10 minutos abrió el marcador Anaís Álvarez para la Roja y a los 21 de penal Brenda Vega hizo el 1-1 de los goles en el partido. Este 24 a las 11 de la mañana juega Chile con India, mismo día juega Italia contra México y luego el 26 a las 12:30 del día hora chilena, Italia contra Chile sería el último partido y India-México. Esa es la primera gira que está haciendo esta sub-17 ya clasificada al Mundial. Y nosotras también a puertas de la nómina de la selección chilena femenina, bueno, debiese salir después de estos 2 partidos amistosos. Hay 25 jugadoras convocadas a los amistosos, solamente 22 tendrán pasaje a Colombia. Y ahí Bueno, en el camarín en va a llamas. ser igual que para el mundo. No, Sí. que le Ahí, deleten la obvio que hora, sí. Después del partido no, que sí. Después de del- lata. Después del segundo partido en el camarín, lo firmo. No, Sí, ¿y yo qué? también estoy segura. Vamos a ver ahí afuera del estadio cuando vayan saliendo las Es jugadoras un por la momento, pura cara. es un momento difícil Sí. ese, es súper difícil. Perdón, un segundito. Sí, Yo obvio. lo recuerdo como cuando dieron la lista final para ir a la Copa América del 2010 y nosotros estuvimos entrenando 1 año y medio sin parar, 24/7, ese proceso de Marta Tejedor, con toda esta base de tremendas jugadoras que están hoy día. Más algunas más avesadas que nos colamos ahí en ese proceso. Y es un momento difícil, un momento súper angustioso porque siempre hay algunas que se tienen que quedar atrás y que han formado parte del proceso y que están con el anhelo de ir a una Copa América, de participar en un torneo de esa categoría con las mejores, algunas futbolistas las mejores del mundo, las brasileñas, argentinas, las mismas nuestras. ¿Quiénes te tocó ahí frente a frente? ¿Cómo De y las, qué? de las selecciones de Brasil o de Argentina, ¿contra quiénes jugaste que tú digas? Bueno, con Marta varias veces, con todas las más antiguas, Formiga, como con todo ese lote de brasileñas, por lo menos los que yo recuerdo, con un par de colombianas también, pero también todas de esa generación. Pero es un momento difícil, yo le deseo ahí a la selección que también se arropen como equipo, que las que quedan en el camino tendrán más oportunidades seguramente, pero nada, viene una Copa América tremenda, difícil, muy difícil creo, sobre todo por la localidad de Colombia, creo que tienen una ventaja ahí importante, así que nada, que le vaya súper bien a la Sele y que lo hagamos lo mejor posible y que clasifiquemos al Mundial de nuevo, yo creo que, y a los Juegos Olímpicos, ahí Eso está la vara, iba a ahí decir está la vara. yo, iba con Sí. los cupos. La Copa América son 3 cupos directos al Mundial, 2 cupos al grupo de repechaje, que es este gran grupo de repechaje ahora de todas las confederaciones, entonces va a ser muy difícil clasificar en estos repechajes. 3 cupos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde Chile ya está clasificado. ¿Son 3 aparte de Chile? Sí, po. O sea, ya, perfecto. 3 aparte de Chile. Y 1,5 cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Va No, sí, a se ¿Cómo te sortea veían París? todo. ¿Para Colombia la ministra? No lo sé, no lo hemos definido para nada, la verdad. Pero voy a estar mirando los partidos, cada uno de los partidos, como una hincha más. Estoy muy nerviosa, en Sí. verdad. Sí, No, me sí, pone estamos todas nerviosa. nerviosas, la está estamos todas difícil, porque nerviosas. es semifinal al tiro, Brasil está en el otro grupo. Sí, está difícil, claro. Siempre es bueno no enfrentarse a Brasil al tiro, pero cuando te toca en el otro grupo, ya la Sabemos cosa se que puede ser un complica. cruce inminente. No, pero la selección yo creo que tiene una tremenda base, se conocen hace mucho tiempo, tienen yo creo que también la experiencia, yo creo que eso en estas instancias es muy importante, por eso me llama mucho la atención lo que está haciendo la Sub-17 y me alegra mucho, porque no es fácil pararte en Italia frente a México y ganar en una tanda de penales ya te genera una experiencia de por vida, deportiva, que se te queda ahí en el ADN. Una y semana que México fue notición en fútbol femenino. Y después, en 4 o 8 años más, cuando ellas estén en una Copa América y tengan que tirar un penal, se van a acordar de ese penal de Sí, Italia. a Así mí, que, a mí me encanta nada. esta generación. Esta sub-17 tiene una garra. Pueden revisarle el capítulo de la sub-17. Estamos ahí con la capitana también. Y bueno,
no sé, a mí me hace mucha ilusión lo que tenga esta sub-17 y además es bacán verla jugar porque uno dice, viejo, tenemos. Hay esperanza, hay Después de esperanza. decir todos los días en el programa de fútbol masculino y de dónde sacamos, no hay recambio, viejo, el fútbol femenino está lleno de recambio, está lleno de jugadoras con ganas, con cada vez y más por herramientas. por fin vamos teniendo jugadoras que Sí. empezaron a jugar con un profesor Claro. antes de los 16 años. Sí, y que vienen con una formación incluso desde, no sé si desde biotipo, pero sí físicamente mucho más preparadas. Así que, nada, estamos muy contentas con esta sub-17 y se viene la adulta, se vienen las señoras a la Copa América, porque Bueno, si lo dices las más tú. adultas, las más adultas a la Copa América. Bueno, ministra, un gusto haberla tenido aquí en Claro. nuestra primera ronda. Después de Ahora los cerramos con formalidad. Después los colegas van a andar funando. ¡Ay, que mira la gratuita de la ministra! Pero, no, muchas gracias por haber dedicado el tiempo a primera ronda. Bueno, aquí siempre, cuando quieras acompañarnos a comentar los partidos también. Un espacio en la agenda. Por supuesto. No, muchísimas gracias a usted, a Ja, a Coco, a ti, Grace. Me encanta el formato, me encanta que sea relajado también. Yo creo que eso nos permite volver también a las historias antiguas, a lo que, no sé, yo por lo menos personalmente viví con el fútbol femenino y vibro todavía y me sigo poniendo nerviosa con esta selección que está a puertas de la Copa América. Y nada, creo que hacen un tremendo trabajo. Se agradece muchísimo el espacio de visibilización del deporte femenino y sobre todo el fútbol, que por supuesto nos encanta a todas las que estamos aquí. Así que feliz en algún momento de volver a estar con ustedes y nada. Claro, modo polideportivo, cuando se venga Sí, Santiago por 2023 supuesto, nos vamos a por poner ahí supuesto. modo polideportivo. Muy bien. Sí, lo conversamos aquí también. Sí, Muy bien. son conversaciones. Bueno, y nos reencontramos en un siguiente capítulo. El No último voy a de los decir últimos. nada. El No último, digas nada, porque- el último de los últimos, sí. Eso. Pero se vienen cositas. Uno más. Así que síganos en nuestras redes sociales, primeraronda.tv, a través de Red Gol FEM. Saludos a la Casa Estadio desde lejos que estamos aquí. ¿Y qué? Por Spotify. Ay, y por Spotify, claro. Viste que se nos- las vio que se nos- Y por Spotify, es cierto, nos pueden encontrar primeraronda.tv para escuchar todos nuestros programas. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Creo que son de las botas más cómodas que he usado. Los guantes también me encantan. Realmente marcan la diferencia en el látex, en el agarre que tienen. Estas botas las recuerdo muy bien porque las usaba Beckham, era mi ídolo en ese momento. Cuando pasé de ser delantera a ser portera, creo que era a los 15, 16 años, y fue un cambio muy grande en mi juego. Y estamos logrando cosas importantes para el género femenino y espero que en un futuro no muy lejano podamos crecer y ser tan importantes como el fútbol masculino.